Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy, Emerenciano Sena, una metáfora argentina. Abrió las compuertas de la indignación la aparición de una serie de videos e imágenes en las que niños chaqueños eran sometidos a un adoctrinamiento comunista feroz. La historia es muy puntual. Se trata de un grupo de alumnos protagonistas de un acto escolar en ocasión del Día de la Bandera Argentina. En el evento, eran obligados a homenajear y a presentar lealtades a símbolos y a personajes de la dictadura cubana. Los valores allí exaltados forman parte del ideario moral e ideológico del dueño y señor de la zona, Emerenciano Sena. Antes de que se evapore el pataleo en redes y en menor medida en medios, antes de que ese enojo etéreo y volátil que nos da a los argentinos cada tanto se nos escurra entre los pliegues de la memoria, vale usar al personaje como metáfora de la tragedia argentina, que se viene gestando desde mucho antes de que el kirchnerismo la regara con anabólicos. Cuando promediaba los 20 años, Emerenciano Sena ingresó a trabajar como albañil en una empresa constructora en la que conoció a dirigentes comunistas junto a los que conformó la agrupación Naranja Violeta, una línea interna de la UOCRA. Pero, curiosamente, su carrera laboral despegó cuando empezó a consolidar su condición de desempleado. Como líder del MTD, léase Movimiento de Trabajadores Desocupados, fue creciendo y hacia mediados de 1999 ya era una institución anclada en el local del Sindicato de Empleados Públicos de Chaco. Así conoció las mieles de la extorsión piquetera, que descollaba sus rayos prometedores presionando al fugaz gobierno de la Alianza, al que le arrancó los primeros subsidios y planes. Emerenciano la vio clarita, la industria del piquete era el futuro. Durante el gobierno de Duhalde, el MTD llegó a tener cientos de miles de planes, cifra desmarcada de lo que recibían los movimientos en la vecina Corrientes, por ejemplo, que apenas alcanzaban los 30.000. Es preciso detenerse unos segundos en esta coyuntura, porque es formativa de la manera en la que se articuló la política y la sociedad en adelante. Sena no deja de ser un personaje de su tiempo, de esos cuya percepción cuenta con un sexto sentido que le permitió entender, mucho antes que a los políticos y a los politólogos, la sociedad que se avecinaba. Su olfato y personalidad lo convirtieron en un as de la acción directa. Para ponerlo en criollo, un lanzado, un picante, un killer, con acervo lingüístico escaso pero efectivo. Comprobó la eficacia de la matonería cuando a mediados del 2001 el entonces presidente Fernando de la Rúa eligió a Chaco para regalar planes sociales a 1.500 mujeres. Temeroso de la Rúa del contacto popular que le pudiera deparar abucheos, el presidente planeó entregar la dádiva a las beneficiarias en un espacio alejado y controlado. Sena desarticuló el plan llevando a tan solo 150 militantes que, de prepo, ingresaron al espacio protegido del mandatario, atemorizando a los organizadores y generando un violento acto paralelo. La policía, a las órdenes de un gobernador que era aliado del presidente en ese momento, no pudo o no quiso, como es costumbre, poner orden, y fue el presidente quien tuvo que cancelar el mitin. Las autoridades, no contentas con semejante demostración de cobardía, recibieron cordialmente a Sena, que se despachó con una lista de reclamos. La fórmula del piquete era exitosa. Intentó la vía electoral en 2003 como candidato piquetero del Partido Obrero, pero ese corsé no era lo suyo. De nuevo, la acción directa era más rápida y sencilla. ¿Y para qué ser un ocupado si como desocupado se había convertido en una estrella? En 2004, en pleno gobierno kirchnerista, ocupó un edificio de la Gerencia de Empleo de Chaco durante un mes para reclamar más planes y otra vez hizo su magia. Terminó la ocupación cuando le otorgaron un programa de asistencia a proyectos productivos. Así las cosas, Emerenciano, de profesión desocupado serial, comenzó a gerenciar emprendimientos sostenidos con tracción a subsidios
impulsados por la toma de tierras. Durante la caótica maraña de políticas de asistencia social del primer kirchnerismo, Sena se vio asociado a los planes de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, bautizados para la jocosa posteridad como Sueños Compartidos. En 2008, Sena encabezó la ocupación de los terrenos del campo de tiro, usurpación que el gobierno provincial acompañó y que actualmente alberga a cientos de familias. En 2009 se enfrentó violentamente con Sergio Joclender con cruzadas acusaciones de ladrones entre ambos bandos. Joclender terminó preso, pero Sena se sobrepuso al escándalo que produjo esa famosa estafa que ya a nadie importa y completó la construcción con fondos provinciales. Para remate del evento, y como si saliera de la pluma del mismísimo García Márquez, el barrio, montado sobre la usurpación, pasó a llamarse Emerenciano. Y sí, ¿por qué no? La acción directa no es para estómagos remilgados. A propósito, ya que estamos, la organización no se llama más MDT a secas. Se llama MDT Emerenciano o Movimiento Emerenciano. Emergentes políticos, sociales, como es el caso paradigmático de Milagro Sala o el de Emerenciano Sena, no son extraños. Crecieron al calor de una recomposición de poder que Argentina permitió y financió, como respuesta al colapso de su sistema de representación, cuya agonía lleva décadas. Un recorrido sencillo por la hemeroteca da cuenta de las alabanzas y apoyos que estos personajes tienen en sus etapas iniciales. Como toda podredumbre, comienza con una pequeña descomposición permitida y hasta aplaudida, pero, sobre todo, tienen origen en la concepción paternalista enquistada en toda la dirigencia política. Bueno, en toda no, en el 99% de los casos. No existirían los Sala o los Sena sin planes sociales y subsidios a la existencia misma, que es el único programa y plan del gobierno argentino. Chaco llegó a manejar casi un tercio del presupuesto nacional para estos fines. De más está decir que la mayoría de sus habitantes depende de la caridad de los punteros para subsistir. A fines de 2015, Sena entró de lleno a la campaña presidencial, bloqueando el aeropuerto de Chaco para evitar que Mauricio Macri ingresara a la provincia previo a la fecha del balotaje al grito de «No vamos a permitir que acá venga el verdugo del pueblo». Finalmente Macri ingresó, pero por un camino alternativo, y esta acción de Sena tampoco tuvo consecuencias. El cambio de gobierno no redujo el poder del señor piquetero. Tampoco su accionar recibió castigo. Siguiendo con la figura de Emerenciano como metáfora de la estructura de poder nacional, lo que se convirtió en escándalo el pasado Día de la Bandera del año 2021 es una película repetida. Desde que Sena se hizo con los poderes fácticos de su terruño, el adoctrinamiento comunista es rey. En 2019, mientras el expresidente Macri estaba aún en el poder, ocurrió un escándalo similar porque en el barrio emerenciano se izó la bandera de Cuba junto a la Argentina y se homenajeó al Che Guevara en un acto patrio. El entonces ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, expresó su preocupación, como si se tratara de cualquier comentarista político. Sus palabras eran acertadas, pero no dejaron de demostrar su inacción. Dijo en esa oportunidad: esa bandera representa un régimen político que es una dictadura, que no tiene libertades, uno de los más represivos del mundo. A los chicos se les está enseñando eso. ¿Qué pasaría si en una escuela de gestión social se izara la bandera nazi con la foto de Adolf Hitler? Tenía razón lo que decía Finocchiaro. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es más, también dijo en ese momento: el sistema educativo no puede contar con ninguna práctica ligada al adoctrinamiento. Me comuniqué con la ministra del Chaco y me dijo que esas escuelas fueron hechas en la gestión de Capitanich y que mandaron un proyecto de ley para regularlas porque el Estado está poniendo dinero en las escuelas y no puede supervisarlas. Eso fue lo que comentó Finocchiaro mientras estaba siendo el ministro de Educación. Tiene razón. ¿Y entonces qué hicieron? Esta perla en la diadema del escarnio educativo argentino, llamado Escuelas Públicas de Gestión Social, surgen de la Ley de Educación Nacional número 2626/06. El barrio emerenciano tiene escuelas creadas según los artículos 13 y 14 de dicha ley, y el Consejo Federal de Educación en su resolución número 33 del 07
las defiende como un tipo de unidad educativa que forma parte del sistema educativo impulsada por distintos tipos de organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro que sostienen prácticas educativas. Así de delirante como se lee, el gobierno le da plata a una ONG para que monte una escuela y le pague a los maestros, pero no puede supervisarlas, según declaraba el mismo Finocchiaro amargamente en aquel momento. La escuela de la polémica volvió a exaltar la figura del Che Guevara, con el que Sena parece tener una obsesión, durante el cierre del ciclo lectivo del año 2020, haciendo que las angelicales voces de los niños canten al cielo las estrofas del tema Hasta siempre comandante, en homenaje al fusilador de homosexuales que era el Che Guevara. La escena se componía así. En el centro la bandera de Cuba, a la derecha la de la Argentina y a la izquierda de la bandera Huilpala. El vestuario no se quedaba atrás, los guardapolvos del personal de la escuela llevaban impreso el rostro del Che. Si esto se viene repitiendo y, no importa quién gobierne, don Emerenciano hace siempre lo que se le canta, no debería sorprendernos que el pasado 20 de junio, Día del Padre, y la bandera, todo junto, este auténtico señor feudal volviera a repetir su ritual comunitario de ditirambos y alabanzas a su ídolo guerrillero, y así fue. Cada acto de estas características es una confirmación de su condición de alfa lomo plateado. Es un golpearse el pecho y a ver quién me saca. Pero esto no puede ser analizado como una enfermedad, porque es solamente un síntoma. Emerenciano es un representante del éxito modélico kirchnerista. No ha dejado cliché kirchnerista por recorrer. Su nivel de vida y gastos no se condicen con el pobrismo que gerencia. Sus visitas al Papa, su control de las escrituras, de las propiedades de su barrio, o las amenazas con esperar con palos y tomar la plaza contra quienes querían manifestarse en la marcha del 18F por la muerte del fiscal Nisman. Maneja con puño de hierro los cortes de ruta que se cobraron vidas, como en el episodio en el que acusó al conductor de una ambulancia, al que atacó con piedras y garrotes, de ser negligente por no utilizar un camino alternativo. El paciente que el chofer llevaba murió, y por este caso, Sena dijo, hace 12 años que cortamos el puente y nunca pasó nada, ellos tienen que cubrir su negligencia. Por supuesto, por este caso, tampoco Sena pagó, y no pasó nada. En las escuelas de Merenciano no es necesario tener título ni capacitación para ser docente. Basta con acatar las leyes del amo que les prohíbe desarrollar actividades sindicales y no tienen derecho a huelga. Sí, el líder sindical se los prohíbe y no hay marchas de docentes defendiendo a los afectados. Una verdadera magia. El exgobernador Juan Carlos Ivanov denunció que los referentes del movimiento social estafan a los humildes sacando los pocos planes sociales que cobran, mercenarios que andan en camionetas 4x4 y tienen casas millonarias. En ese entonces, Ivanov se comprometió a no permitir que esa situación continuara. Bueno, Ivanov se fue de la gobernación sin lograrlo. Sena sigue estando. Actualmente, entre sus múltiples ocupaciones, preside la Fundación Dr. Saúl André Acuña y conduce programas televisivos en el canal estatal del Chaco. Tiene una sólida sociedad política con el sempiterno caudillo chaqueño Jorge Capitanich, padrino de su boda con la funcionaria de Desarrollo Social chaqueño Marcela Acuña. Capitanich prologó su libro, que se llama Caudillo del Norte, de las rutas a las escuelas, en el que Emerenciano, hablando de sí mismo con su particular competencia lingüística, dice lo siguiente, abro comillas: lo que hicimos en el campo de tiro, de lo que decían antes que éramos unos vagos y que nos iban a dar una pala para sacarnos de la ruta. Nosotros no tenemos odio ni rencor contra ellos, sino que hacemos un trabajo intelectual, un libro muy bien escrito y editado por los compañeros de La Plata, muy bien trabajado en todas las imágenes, de página a página, del contenido y de la estética del libro. Cierro comillas. Este tratado autobiográfico de quien dirige institutos educativos estuvo presente en Cuba en la Feria Internacional del Libro, acompañando
a otro libro, el de Cristina Kirchner, en ocasión de que se presentara Sinceramente. Frente a la historia paradigmática de Emerenciano Sena, lo sucedido en el acto del Día de la Bandera puede servir para escandalizar, pero describe solo una pequeñísima parte del entramado de poder real que corroe las bases políticas e institucionales de Argentina. Un modelo de liderazgo que ni siquiera responde al viejo caudillaje local, ya que hasta carece del mérito de la construcción del poder corporativo propio, por ejemplo, de la mafia. Tampoco salió de un repollo la semana pasada. No es un producto de la generación espontánea, sino fruto de un camino incesante de reemplazo de valores más profundo y grave. Son tropezones de poder sostenidos en base a la usurpación y a la dádiva que solo se obtienen con un Estado asfixiante y autoritario, sin legitimidad ni capacidad de reacción. Ese Estado paralelo que vampiriza al formal y que se compone de múltiples e inorgánicos movimientos sociales, que ningún político se atreve a desafiar y que es la auténtica y más cruel condena argentina. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.